Hola a todos, mi nombre es Andrea Valdés, soy estudiante de la carrera de Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Verde de Estancia de México, UNADEM. Estoy a cargo de la maestra Beatriz Alejandra Veloz Díaz y en esta ocasión vamos a hablar sobre la demostración y la aplicación de la ley de los senos. La ley del seno se puede aplicar para cualquier tipo de triángulo. Si a los triángulos rectángulos también la podemos aplicar, aunque esto pues se resuelve de una manera más fácil con el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. La ley del seno aplica pues más regularmente a los triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos que no tienen un ángulo recto. Se demuestra para dos casos, para los triángulos acutángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen sus tres ángulos internos menores a 90 grados, y para los triángulos obtusángulos, donde uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y los otros dos son menores a 90. Ahora sí vamos a hablar acerca. Muy bien, para llevar a cabo la demostración vamos a trazar un triángulo. Aquí tenemos un triángulo que no es recto. Entonces vamos a identificar las partes de él. Tenemos el ángulo A, su opuesto sería el lado A. El ángulo B, su opuesto sería el lado B. Y el ángulo C, que su opuesto sería el lado C. Para llevar a cabo la demostración, pues vamos a trazar una altura respecto al ángulo A para así poder tener dos triángulos rectos. ¿Dónde están nuestros triángulos rectos? Pues aquí vamos a identificar. Trazada esta altura, vamos a llamarlo esto pues H, y el punto de intersección aquí abajo lo vamos a llamar como H mayúscula, para poder así identificar las partes. Entonces, tenemos que A, H, B es un triángulo recto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Y también tenemos aquí A, H, C, otro triángulo recto, porque aquí su ángulo es recto. Entonces, en base a esto podemos hacer nuestros cálculos. Aquí vamos a sacar pues el seno, en este caso, de B, que sería, recordemos que para sacar los senos es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? En nuestro caso, pues la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso sería C. Y el opuesto, pues como estamos manejando el ángulo B, sería en este caso H. Entonces quedaría que el seno de B es igual a H entre C, que es la hipotenusa. Y del otro triángulo tenemos que el seno de C es igual al opuesto. Aquí estamos con el seno de C. El opuesto pues sería H entre hipotenusa. Hipotenusa en este caso pues va a ser B. ¿Por qué? Porque es el opuesto a nuestro ángulo recto. Ahora sí que tenemos estas fórmulas, vamos a despejar para poder llegar a nuestra solución. Aquí vamos a despejar H para poderlo igualar aquí más abajo. Entonces tenemos que H es igual al seno de B por C, porque como aquí está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando y nos quedaría C por el seno de B. Y H aquí es igual a B por el seno de C, porque como aquí está multiplicando B, la vamos a pasar, como está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Y quedaría B por el seno de C. Entonces ahora sí, podemos igualar las dos H's. H es igual a H, entonces podemos igualar también sus productos. El seno de B por C es igual a B por el seno de C. Entonces aquí ya podemos despejar, que sería C es igual a B, y como aquí el seno de B está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Como aquí el seno de C está multiplicando igual, lo pasamos al otro lado dividiendo. Y así pues tenemos una parte de la razón, que es C entre el seno de C es igual a B entre el seno de B. A demostrar la otra parte de la ley. Tenemos igual un triángulo rectángulo, no rectángulo con sus ángulos A, B, C y sus lados. Recordemos que sus lados son sus opuestos. Pero ahora en este caso vamos a trazar una recta, en C. Y aquí tenemos pues otra vez dos triángulos rectángulos que en este caso pues serían
AHC es un triángulo rectángulo. AHC. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Y BHC es otro triángulo rectángulo porque aquí tenemos otro triángulo recto. Y hacemos lo mismo que antes. Recordemos que el seno se calcula cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí calculemos en este triángulo el seno de A. En este caso el cateto opuesto pues sería H. Y la hipotenusa, como está contraria del del ángulo recto, pues sería la hipotenusa, sería igual H entre B. Y el seno de B para el otro triángulo, pues de la misma forma. Recordemos, cateto opuesto, que en este caso sería H, y la hipotenusa sería A por estar pues opuesto a nuestro ángulo recto. Si despejamos, nos quedaría que H es igual al seno de A por B. Nos está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y de este lado sería H es igual a A por el seno de B. Si igualamos H, pues igualamos sus productos y tenemos que el seno de A por B es igual al seno de B por A. Y ahora sí, tenemos que A es igual a B, y como aquí está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo al otro lado, y como aquí igual está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos queda A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. Y como ya teníamos en la fórmula anterior, B entre el seno de B es igual a C entre el seno de C, ahora agregamos que A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. Ahora que hemos demostrado de dónde obtenemos las fórmulas, veamos su aplicación. La ley del seno pues se aplica a partir de la siguiente relación, siempre y cuando pues conozcamos dos lados de un ángulo opuesto, que se denomina LLA, ¿sí? O que conozcamos dos ángulos y cualquiera de sus lados. AA son sus ángulos y L pues es su lado. Vamos a ver la forma de LLA, que son dos lados y un ángulo. Tenemos las siguientes fórmulas y vamos a ver por qué se aplica de este modo. Supongamos que tenemos nuestro triángulo. Aquí dice, si nos dan dos de sus lados, vamos a utilizar la siguiente fórmula, esta que tenemos aquí, en dado caso de que nos dieran dos de sus lados y uno de su ángulo. Veamos, miren, tenemos el lado A, recuerden que las minúsculas son sus lados, el lado A y el lado B que lo conocemos, y el seno de A. ¿Dónde está el seno de A? Aquí está, que es un ángulo. Conocemos dos de sus lados y uno de sus ángulos, entonces podemos aplicar la fórmula. Igual, si conociéramos para los demás aquí, que nos dieran el lado A y el lado B, pero nos dieran el ángulo B. Igual para las demás, aquí por ejemplo, si tuviéramos el lado A y el lado C, que los conociéramos, tuviéramos por ejemplo el ángulo de A. Recuerden, aquí no puede ser por ejemplo que conozcamos el ángulo de B, porque tenemos que conocer uno de sus ángulos. O igual si pues tuviéramos el lado A y el lado B, y aquí se aplican nuestras fórmulas respectivamente, depende cuál lado nos den o qué ángulo nos aplica, pues para dos ángulos y un lado. Igual de la forma anterior, pues depende de los datos que nos den del triángulo, lo podemos aplicar. Como conclusión y aplicación de las fórmulas, pues podemos decir que estas nos sirven para saber con certeza de dónde provienen las fórmulas que utilizamos pues para calcular ya sea los lados o los ángulos de los triángulos que no son rectángulos, en este caso pues los triángulos oblicuángulos. Pues en la vida cotidiana lo podemos encontrar, pues aplicar como en áreas como topografía, aeronáutica, náutica, entre otras, que se utilizan por ejemplo para medir dos segmentos o el ángulo de inclinación, o sea, a lo mejor de una nave que va a despegar. Y pues eso sería todo de mi parte, muchas gracias, nada más para mencionarles que esta información la saqué del libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica del autor Swokowski. Gracias.